Hola, muy buenas noches. Estamos en otro capítulo de edición de La Historia No Contada, acá con mi maestro Víctor Salazar. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Y este ¿Qué tal, conductor, Martín? Gracias. ¿Cómo Martín estamos? Vergara. ¿Cómo estamos? Un saludo Acá, pues, muy... maestro, viendo que en Haití han asesinado al presidente, ha habido una revuelta sangrienta que está costando muchas vidas humanas y en donde de alguna u otra manera los derechos humanos son dejados atrás, ¿no? Por criminales que están atentando contra la vida de diferentes tipos de personas. Vamos ahora en esta oportunidad, según lo que usted me ha comentado hace unos minutos, a continuar con lo que es ya la crucifixión, ¿no?, de Jesús. Y también hay bastante inquietud que me ha llegado en el sentido de cuál fue el papel divino o fuera de la vida humana por la cual él tuvo una misión en la tierra, transmitir un mensaje de amor, una forma de vida, una forma de llegar al Padre. ¿Qué es eso? Y su ponencia, pues, de todo apetecible y escuchar. Sí, gracias, Martín. Quiero remitir un saludo a todas las personas que están compartiendo con nosotros estos momentos y también remitirle los saludos fraternos a los hermanos de la Soberana Orden, los Caballeros de la Orden del Sol. Saludos a sus hermanos. Este, ya, la presencia de Jesús en la tierra no es una casualidad ni una experiencia más como cualquier humano que reencarna en la tierra para poder seguir un camino de evolución. Jesús ya no necesitaba, ¿no? Jesús no necesitaba ya reencarnarse, ¿no? Pero él llega a esos niveles en lo que le llamaríamos el Bodhisattva. ¿Qué es un Bodhisattva? Recordemos que Gautama Buda es el Buda número 33. ¿No? Es el Buda que enseña el camino al Samadhi, a la integración. Es el camino que enseña, nos explica a través de su enseñanza por qué sufrimos, por qué reencarnamos, ¿no? Y él da unas instrucciones de por qué pasa, el ser humano pasa todos esos problemas de salud, envejece y muere y todo, ¿no? Y retorna, ¿no? Entonces, ese fue el camino del Buda, enseñar esas leyes, ¿no? Pero él, una vez cumplida su misión, llega al Samadhi, ¿no?, que claro, es integrarse a toda la esencia universal. Hay otro personaje, otro tipo de enseñanza que es el Bodhisattva. El Bodhisattva es aquel que ya ha llegado, digamos, a su experiencia máxima, ¿no?, de haber reencarnado y que ya no necesita volver a reencarnar en la Tierra porque ya está en el punto de integrarse con la absoluta presencia del Creador, ¿no? Yeah. No. Entonces, pero él, a través de su nobleza, el Bodhisattva, retorna y vuelve a la Tierra a encarnar. Entonces, él reencarna y enseña su doctrina de que él no se va de este mundo hasta que el último hombre haya trascendido, haya aprendido la razón de ser, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces, es el hombre puente que se le llama en nuestras tradiciones andinas, ¿no? Es el hombre puente. En este caso se le llama el Bodhisattva, que es el hombre puente, ¿no? Y claro, ahora, ¿cuál fue el trabajo de Jesús? Regularmente habíamos dicho en las charlas anteriores que los anteriores grandes maestros que han venido al mundo a dar luz, a integrar, a dar nuevas ideas de evolución, siempre estuvieron ligadas de una de otra forma a ser interventores en guerras, ¿no? Lo fue Rama, ¿no? Pero Rama, luego de haber integrado, él enseña cómo se gobierna un país. Cuando llega Krishna, él sí era un guerrero, Krishna era un príncipe guerrero, ¿no? Que en la batalla de Kurukshetra, él enseña a su discípulo Arjuna le enseña las leyes que gobiernan este mundo,
¿no? Que la muerte no existe y que los apegos nos lastiman y hacen todas esas cosas, nos hacen daño, la reencarnación y todas esas cosas. Le dice a Arjuna que la muerte no existe en términos generales, ¿no? ¿No? Así que no se lamente porque va a pelear contra su maestro, su familia, su primo, ¿no? Pero en el Bhagavad Gita, en esta batalla de Kurukshetra, Krishna explica todo un proceso de evolución, ¿no? Cuando ya llega el tiempo, porque cada tiempo tiene su espacio, ¿no? Y su momento histórico en la vida, ¿no? De la Tierra, de la humanidad. Entonces, cada vez el ser humano necesita de cómo sostenerse más, sus creencias, su fe, ¿no? Sus valores, ¿no? Acordemos que en un momento, en el inicio, fue el Dios invisible, ¿no? Que era el Pachacama en la cultura andina, ¿no? El que está en todas partes, pero que tú no lo ves. Entonces llega un momento en que necesitas de las imágenes, de las representaciones, para que volver a sostener tu fe sobre algo, ¿no? Entonces, vuelve a suceder esto, que la gente se había pegado a los dioses, a los ídolos, ¿no? Entonces, llega el tiempo de establecer un programa en la Tierra, ¿no? Habíamos comentado de que la raza humana, no, perdón, la vida, la existencia, aparece en los planos mentales, ¿no? En los planos mentales de diferentes, ¿no? El plano mental tiene diferentes subplanos, ¿no? Porque hay entidades que no tienen forma física, son energías nada más, son pensamientos, claro. Mientras va bajando el nivel, el escalón de los planos mentales, acercándose al plano físico, que es tridimensional, al plano tridimensional, que es el plano físico. Es ahí donde se comienza a crear toda esta existencia material, ¿no? Y en ella se crea, pues, había un proyecto, el proyecto de como 3 planetas para albergar vida, crear una vida con un proyecto de que esos seres que iban a evolucionar en ese planeta podían llegar a un plano, sobrepasar el plano mental y llegar a la esencia creadora, lo cual las primeras creaciones universales no las conocían, no conocían lo que es la existencia absoluta del creador, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres creadores fueron hechos en los mundos mentales. Entonces, sus descendientes solo conocían lo que es el mundo mental, no conocían lo que había más arriba. Y se genera un conflicto. Se genera un conflicto. Entonces, para subsanar este conflicto, se crea un proyecto, ¿no? Un proyecto donde cierta raza iba a tener en su cordón genético un ADN especial, ¿no? Que podía llegar a los planos espirituales, sobrepasar el plano mental y llegar al plano espiritual, al mundo de la eternidad, ¿no? Entonces, uno de esos 3 planetas es el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo en el cosmos, los 2 planetas fracasan, ¿no? Se destruyen. Este planeta también ha tenido varios cataclismos, pero se ha regenerado. La vida se ha ido regenerando. La vida, cuando aparece en este planeta, no es como somos hoy en día, ¿no? Tenían una forma gelatinosa, como una célula gigante, se autoprocreaba, ¿no? Y a través del tiempo, ¿no? Ha ido evolucionando.
llamaban la raza polar, la primera raza, la raza hiperbórea, la segunda raza. La raza lemur, en el 3.3, el lemur es cuando comienza a evolucionar. La raza atlante, que es lemur, con unión con seres que llegaron del cielo a la tierra, ¿no? Luego viene la raza aria, que somos nosotros, ¿no? Lo somos nosotros. Entonces, para formular el sistema, cómo se va a llevar todo este proyecto de evolución de esta raza, se planifica, ¿no? Traer almas, ¿no? Para que ayuden a que la Tierra alcance una vibración, ¿no? Porque la Tierra cuando aparece en quinta dimensión, luego baja a tercera dimensión por cuestiones de conflictos de guerra, gracias a Caligastri, que se une a Satanás, y todo eso pasa. Entonces, se crea el proyecto para salvaguardar y enseñarle un camino de cómo llegar, que el hombre recuerde, que el ser humano recuerde cuál es la razón de ser de la vida, ¿no? O sea, la vida no es simplemente para vivirla y, ¿no? Sí, es muy bien cierto que nos sirve como experiencia y que debemos disfrutarla y vivirla, pero también tiene un propósito, ¿no? Entonces, en ese propósito se crea un proyecto, ¿no? Para que la raza humana alcance los niveles de poder hacer un puente, un camino hacia los mundos espirituales, a través de la experiencia, ¿no? A través de la experiencia. Es aquí donde en Sumeria se pone el primer proyecto que cae bajo la responsabilidad de lo que nosotros llamamos los Anunnakis, ¿no? Estos Anunnakis tuvieron una responsabilidad de ayudar a la humanidad, al ser creado, ¿no? ¿Y quién fue el interventor en ayudar? Se le conoce como Enki, ¿no? Enki es un personaje que aparece en las diferentes tradiciones de diferentes países con diferentes nombres, ¿no? Entonces, Enki tiene su hermanastro que se llama Enlil. Enlil no era muy afín con los seres de este planeta, no era muy afín, ¿no? En ese tránsito se genera la llegada de los seres que en la doctrina de Blavatsky se llama los Manasaputras, pero que en la literatura sumeria se le llama los Igigis. Claro, los Igigis, ¿no? Estos personajes aparecen en el libro de Enoch, ¿no? Donde dice que Sanyasa desciende al monte Hermón con 200 ángeles que se unen con las mujeres y ellos crean la raza Atlante, ¿no? Los Atlantes. Entonces hay un conflicto posteriormente entre Atlantes y Lemures, que el Lemur era el humano, el humano en proyecto de evolución, ¿no? Viene y la historia sigue avanzando, entonces se crea el primer proyecto con un país, ¿no? Con un país, ¿no? La literatura hindú habla de un tal Manu, que es el que selecciona lo mejor de cada raza y lo aísla, lo separa, para sacar lo mejor e ir desarrollando las razas, ¿no? Entonces, pasa esto en el proyecto ¿no? de Babilonia, donde este proyecto de que el hombre aprenda a desarrollarse fracasa. El proyecto en Babilonia fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque los hombres se hicieron muy, muy dependientes de sus dioses,
¿no? De estos personajes que habían llegado, ¿no? Entonces, para evitar que el ser humano se pegue y se sienta, digamos, dependiente de estos seres que habían llegado, que eran superiores, se crea una casta sacerdotal para que sea el intermedio entre estos personajes que habían llegado del cielo a la tierra con la humanidad, de la ¿no? humanidad. Claro. El administrador de este planeta se llama Caligastri, o Samael, o Iblis, como algunas tradiciones le llaman. Este personaje verdaderamente era de Orión, del planeta Orión, del sistema de Orión, Orión. y era de forma reptil, tenía una forma reptil, ¿no? Ya. Entonces, había confabulado con Satanás, que también es de Orión, que también tiene forma de reptil, ¿no? Es por eso que a veces lo presentan con cacho, con alas, porque es como una gárgola, ¿no? Claro. ¿No? Entonces lo presentan así, pero Satanás fue enviado a la tierra como instructor para que ayude, ¿no? a que la raza vaya aprendiendo como debe ser, evolucione poco a poco, ¿no? Pero él se alinea a la línea de Luzbel y Caligastri también lo sigue. Caligastri era el administrador de la Tierra. Cada planeta tiene un ser que lo administra, encargado del planeta. Caligastri comienza a dejar que esas almas impuras, seres, espíritus malos, comiencen a reencarnar en la Tierra, ¿no? Esos espíritus que habían tenido, o esos espíritus reptiles que habían tenido conflicto en la guerra de Orión, comienzan a encarnar acá, en la Tierra, y comienzan a hacer mucho problema, y comienzan a pelear entre los humanos, entre los humanos, porque ellos reencarnan en cuerpos humanos, ¿no? Claro. Entonces bajan la vibración de la Tierra, y se genera un conflicto de intereses, de propiedad, y de querer mandar quién manda a quién. Entonces ahí viene el primer fracaso, ¿no? De este proyecto de la humanidad en una nación, ¿no? En una nación. Entonces la Confederación considera que no se puede trabajar con mucha gente. Vamos a reducir, dicen, ¿no? El proyecto. Entonces vamos a reducirlo para que por intermedio de un linaje, ¿no? Consanguíneo, de un linaje de sangre, por ese linaje venga un ser superior. Y ahí donde nace el proyecto de lo que nosotros conocemos con Abraham, ¿no? Abraham. Abraham se le dice que se le va a dar una tierra de miel y leche, y lo separan para que por intermedio de ese linaje de Abraham, ¿no? Y de esa sangre venga una persona muy especial, ¿no? Acordémonos que sus descendientes, sus hijos de Abraham, ¿no? El primer hijo mayor es de la cultura árabe, Ismael. Claro. ¿No? Ismael. Y el segundo, ¿no? Isaac, es donde nacen la cultura de los judíos, todos ellos, ¿no? ¿No? Entonces, se separan. De ahí ya vamos creando un conflicto. Desde ahí se va creando un conflicto ya, ¿no? El primer hermano mayor, que no tenía derecho, se resienten y todo, bueno, todas esas cosas que pasan regularmente en la humanidad. Entonces, estos personajes, estos seres, se encuentran con Abraham y le dice que Sara va a tener, pues, un hijo. Pero dice, pero ya estamos viejos. Le dice, ¿cómo va a ser? Lo que hoy día conocemos como el nacimiento genético, ¿no? Que se mezclan los genes para poder crear, ¿no? Un ser humano o un animal, ¿no? Entonces, luego que estos personajes se van a Sodoma y Gomorra, lo que lo llaman los ángeles, ¿no? Para nosotros ya pues, son extraterrestres, seres que tenían que cumplir una misión, porque había un conflicto entre Enki y Enlil, ¿no? La facción de Enki
De la facción de Enki es Abraham. Abraham era un lugarteniente de Enki, que estaba en conflicto con los enlilitas, ¿no? Entonces, nace Ismael de la egipcia y nace posteriormente, ¿no? De Sara, de linaje. Nace ahí Isaac nace, ¿no? Entonces, de ese linaje de Isaac es que se separa para hacer un camino, ¿no? Para que nazca el Mesías, ¿no? El encargado de hacer los, ¿no? De abrir la puerta, número 33. De abrir la puerta, número 33, ¿no? Entonces, pasa la historia, pasa el tiempo, llega el tiempo de Moisés. Moisés va a la tierra prometida. De ahí, cuando llega el tiempo de David, crea el primer templo en Jerusalén, ¿no? Se construye Jerusalén, todo eso, y pasa el tiempo. Entonces, ya se habría acondicionado toda una sangre, un linaje, para que el maestro que iba a venir nazca en tal lugar en Jerusalén. No, ¿por qué esa zona? Porque esa zona es comercial. Antiguamente era la parte más donde el comercio mundial se movía, ¿no? Entonces tenía que nacer un personaje ahí para que desde ahí el mensaje se difunda a diferentes latitudes, ¿no? Desde ahí. Por eso es que nace Jesús en esa zona, ¿no? Para poder llevar el mensaje. Pero también es la tierra antigua, pues, ¿no? Es antigua, ¿no? Es la tierra de los primeros profetas y todas esas tradiciones. Claro. ¿No? Entonces, cuando llega Jesús nace como un hombre, ¿no? Porque tiene que experimentar un cuerpo humano, aprender y sufrir, enfermarse de todo, ¿no? Pero alrededor de él hay gente de la fraternidad de los esenios que fueron encargados del custodio de la familia de Jesús, ¿no? Habíamos dicho que cuando María se une, ¿no? Los maestros esenios le encargan a José, que ya era viudo y tenía 40 años, María tenía 13, y le encargan como custodia, ¿no? Que la cuide. No se la dieron como mujer y como pareja, sino que la cuide, porque de ella iba a venir en su vientre el Mesías, ¿no? Entonces José no lo entendía, qué es lo que pasaba, ¿no? A pesar que era un esenio. José también fue un esenio, ¿no? Cuando nace Jesús, la fraternidad de esenios son ellos los encargados de sustentar y cuidar a Jesús. Ya habíamos dicho que Judith es la persona encargada de que Jesús reciba la educación que tenía que, ¿no? El despertar, ¿no? El despertar. Entonces, Jesús se va al oriente, a diferentes países, se va a la India, a Grecia, ¿no? A Himalaya, y toda esa zona, ¿no? A recibir las enseñanzas. ¿Por qué? Porque él lo que iba a hacer al mundo, luego que se junta con los 7 sabios, luego que él pasa la cuarentena, ¿no? Claro. Pasa la cuarentena, se reúne con los 7 sabios del mundo. Y ahí es donde ellos estudian, ¿no? ¿Qué es lo que se va a dar? ¿Cuál es el nuevo mensaje? ¿No? Ese nuevo mensaje tenía, pues, enseñanzas iniciáticas de la escuela egipcia, tenía enseñanza de la escuela de los brahmanes, que los hindúes, tenía enseñanza del budismo, tenía enseñanza del zoroastrismo y de otras escuelas, ¿no? Que íbamos a recoger de esas escuelas para darlas para el nuevo tiempo, ¿no? Entonces, ahí donde se coordina todo con Jesús, donde él asume su responsabilidad ante el mundo. Otra de los grandes misterios es que Jesús también sabía
todo el proceso que él iba a pasar. Él sabía que lo iban a crucificar, ¿no? Él sabía, ¿no?, que lo iban a crucificar. Sabía también que iba a aparecer al tercer día y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ya, todo eso este es un resumen de lo que hemos comentado en 3 conferencias anteriores, ¿no? La semana pasada habíamos llegado en que a Jesús Pilato lo pone entre 2 opciones, ¿no? En dejar libre a Barrabás, que era un celote, un revolucionario, o dejar libre a Jesús, ¿no?, que era el Mesías de los judíos, decía, ¿no? Entonces el Sanedrín se había confabulado para soltaron a los presos y pagaron a gente ahí para que vote a favor de que liberen a Barrabás. Esa era la fórmula en que Pilatos iba a pretender salvar a Jesús. Él sabía, estaba confiado en que cuando lo pongan a elegir, ¿a quién quieren liberar? ¿A Barrabás o a Jesús, que es inocente? ¿No? Entonces esa fue la salida de Pilatos, porque su esposa creía en Jesús. Y Pilatos dudaba de todo esto, ¿no? Pero la historia narra de que Pilatos al final se convierte en cristiano. Y el rey, pues, ¿no? El emperador romano lo manda a matar, ¿no? Al final muere, pero muere como cristiano también Pilato. Como cristiano también muere Barrabás. Barrabás también cristiano, ¿no? Entonces, en el trayecto en que Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos, bajan unos maestros de la Hermandad Blanca, hablan con él, ¿no? En el momento de su nacimiento también bajan los maestros y hablan con María, ¿no? Entonces, estos maestros que son de la Gran Fraternidad Universal, ¿no?, de la Gran Fraternidad Blanca, que siempre son los custodios indirectos de la tierra. ¿Por qué indirectos? Porque si muy bien están acá ayudando, pero ellos no intervienen directamente. No intervienen directamente. O sea, no evitan que pase lo que tiene que pasar, ¿no? Yeah. Lo que tiene que pasar, ¿no? No lo evitan. En ciertos momentos pueden disminuir el efecto, pero no evitarlo, ¿no? Por ejemplo, un terremoto de 12, que sea de 12, que está para que sea de 12, de repente lo bajan a 6. Claro. Tecnología. O sea, no lo han evitado, simplemente lo han disminuido. Entonces, ese es el trabajo a veces que ellos hacen, ¿no? No evitan el efecto, solo lo ponen menos peligroso. Entonces, habíamos dicho una cosa muy importante. María de Magdala. María de Magdala fue una persona que llegó a Jesús y que en sí se supone que ella debió haber sido la heredera de la iglesia cristiana, ¿no? Porque en sí María Magdala fue la que era una sacerdota egipcia del templo de Isis. No era ni una mujer de la mala vida. Eso es un papa, no me recuerdo que fue el papa que puso eso de que era una prostituta. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. María de Magdala era una persona que recibió el conocimiento directo de Jesús, ¿no? Pedro era una persona que quería ser el líder y no se llevaba muy bien con María de Magdala porque el maestro le enseñaba muchas cosas a él. Entonces había momentos en que los mismos discípulos le pedían a María, ¿qué es lo que te dice el maestro? ¿Qué es lo que te enseña? Le dicen, ¿de qué te habla? Le dicen, ¿no? Y María le comienza
dar enseñanzas, ¿no? Y esas enseñanzas son enseñanzas gnósticas de escuela, ¿no? Con por qué pasa esto, por qué el otro. Son las leyes que rigen estos planos físicos, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Entonces, otros de lo que sabían el trabajo de Jesús era el famoso Judas. Él ha pasado a la historia injustamente, y lo digo, injustamente ha pasado a la historia como el traidor. Pero Judas no fue el traidor. Él sabía cuál era el papel histórico de Jesús en la tierra y sabía quién era Jesús. En esencia, sabía quién era Jesús. Yo sé quién eres, le dice, ¿no? Entonces Jesús le pide a él que lo entregue. Entrégame, dice. Lo que va a pasar, entrégame. No quería, pero lo tuvo que aceptar, porque ninguno de los otros discípulos no quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Muchos lo favorecen a Pedro, ¿no? Cuando en verdad, como les digo, María de Magdala es la que recibió la enseñanza de Jesús, ¿no? María de Magdala, ¿no? Y Juan, el que escribe también el Apocalipsis, es toda una enseñanza esotérica de Juan, ¿no? Pedro, pues, es indudablemente que al final del camino traiciona al maestro, ¿no? Y después se arrepiente, ¿no? Después de haber dicho, no, que yo lo amo, yo lo quiero, pero lo traiciona al final, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Pero a veces la vida es como un teatro, como un drama, ¿no? Que cada uno tiene un papel específico, ¿no? Un papel específico, ¿no? Nacemos porque nuestra vida tiene un propósito, ¿no? Y el propósito de Jesús era enseñarle el camino de retorno a casa, ¿no? Lo que yo he hecho, todo hombre puede hacerlo, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Él y yo somos uno, ¿no? Esa era la enseñanza de Jesús, ¿no? El perdón, ¿no? El perdón, ¿no? Perdonar, ¿no? Eso es una de las grandes claves, ¿no? Es controlar la ira, eso es toda una ciencia, ¿no? Toda una ciencia, ¿no? Hay otro detalles de Jesús, ¿no? Y es que se dice que cuando Jesús encuentra a Ana, a María, las hermanas de Lázaro, encuentra pues que ya Lázaro había muerto. Uh-huh. Y Jesús va y le dice, abre las tumbas, ¿no? Entonces, los más allegados, más cercanos a Jesús, lo escuchaban a Jesús, que emitía unas palabras y unos sonidos, ¿no? Y luego le dice, levanta, Lázaro, ¿no? Entonces, ese sonido, esas palabras extrañas que es desconocida por la humanidad, es lo que a veces los grandes maestros de la historia, ¿no? Que han llegado a cierto nivel iniciático en las diferentes escuelas, han sido iniciados, ¿no? Conocen la ley del milagro. Lo que nosotros conocemos como milagro en sí es una ley, pero no está a nuestro alcance, ni a nuestro nivel, ¿no? Claro. Pero es una ley, o sea, no es una cosa fuera de contexto, es una ley universal, pero aplicada por ciertos niveles de conciencia, ¿no? Pues esta misma ley la conoció un personaje de Tiana llamado Apolonio de Tiana, que tenía las mismas características que Jesús, ¿no? Entonces, él también tenía discípulos, también resucitaba, también hablaba con emitía ciertos sonidos y ciertas palabras que producían efectos. Caminaba sobre el agua, ¿no? Se comenta que resucitó a uno de sus discípulos y esas cosas, ¿no? Maestro, ¿y cuáles son esas palabras? ¿Qué origen tienen? ¿Qué lenguaje expresan?
qué fórmula mágica desarrollan que hace mover potestades para Claro, inclinar a un pedido. claro. Esta misma palabra con este sonido comienza a ser Jesús, comienza a hacerlo, ¿no? Ujú. Y es ahí donde produce el acto de sacar del éter, una energía llamada éter, que es la Sí. combinación del aire, del fuego, de los elementos, y sacar Ujú. objetos materiales de esos planos, ¿no? De esos planos. Entonces, también se le escuchó a Jesús hacer unos sonidos y hablar un lenguaje raro, ¿no? Algunos maestros le llaman el lenguaje de los iniciados, que le dicen el abatán, Claro. ¿no? Este lenguaje, el abatán es avatar, ¿no? Este lenguaje es conocido por estas grandes mentes maestras, ¿no? Que llevan a cierto nivel de controlar la naturaleza, que controla la naturaleza. Acuérdense que cuando Jesús está con sus discípulos en el Mar Rojo, hay una tempestad. Entonces, Así él es. se despierta y le dice, no, tranquilízate. Y los Ujú. vientos del océano, todo tranquilo, ¿no? Mete tu red al agua y saca los pescados, ¿no? Entonces, Así es. eso es lo que a veces los grandes iniciados tienen, ¿no? Tienen, ¿no? Y ese es un efecto entre que ciertas doctrinas se enseñan, pero para llegar a esos niveles, bueno, es bien complejo. Pero Complejo. una de las enseñanzas es el camino del centro. ¿Qué es el camino del centro? Entre el bien y el mal, los extremos son malos. Acuérdate que Jesús fue crucificado en el centro entre un ladrón y una... bueno, los dos eran ladrones, ¿no? Pero uno Bueno, era bueno y otro era malo. Era malo, claro. ¿no? ¿No? Entonces, estos eran hermanos, estos ladrones, los dos eran hermanos. Uno era bueno, ¿no? Pero por seguir al mayor, pues bueno, pasó eso. Pero eran hermanos, ¿no? Hay No, no otro, sabía. hay un personaje que se llama Simón de Siriné, el que le ayuda a cargar la cruz. Ya. Simón de Siriné no era una persona extraña a Jesús, lo conocía a Jesús. Era uno lo que andaba con Jesús, porque detrás de Jesús había mucha gente de la gran fraternidad que lo rodeaba a él, ¿no? Lo rodeaba, lo protegía. Tanto es así que cuando él iba al monte, al templo de Jerusalén, a hablar, entonces los sacerdotes, los guardias que estaban en el templo, querían chaparlo a Jesús para detenerlo, ¿no? Entonces, la fraternidad se entremezclaban, ¿no? Con otros personajes con la misma ropa que tenía Jesús, se entremezclaban con él para que él salga libre, ¿no? Y protegerlo. Ujú. Pero Jesús sabía que tenía que ser crucificado, ¿no? Porque era el más alto, era el más alto, ¿no? Ser sacrificado por la humanidad. Por eso el símbolo del cordero, ¿no? Sacrificamos el cordero, todo eso. Él era el cordero en ese momento, ¿no? Acuérdense que en la cultura cristiana han habido varios símbolos. Primero, los cristianos antiguos, los primeros cristianos, hacían un pez, dibujaban un pez, así se identificaban. Luego Ya. es conocido como el cordero, ¿no? Y luego viene la cruz. Ahora, el término cristiano viene de Pablo, ¿no? Es así, Mm. con él nace el término cristiano, con Pablo. Antes no se llamaban cristianos, ¿no? Seguidores de Jesús, no se llamaban cristianos. Pablo era un gnóstico muy preparado, que tuvo su experiencia, pues, que tuvo su experiencia con Jesús, ¿no? Bueno, llega el momento, la última cena. En la última cena
traen el cáliz, una copa, que era la copa donde otros grandes maestros habían bebido simbólicamente, ¿no?, el vino transformado en sangre, ¿no? Según las tradiciones antiguas, decían que esa gema era que había caído de la frente de Luzbel, y que de esa gema verde se había hecho el cáliz, ¿no? Y entonces eso desde el tiempo los vikingos y las diferentes tradiciones, escuelas muy, muy antiguas, bebían en ese cáliz, ¿no? ¿No? Los celtas, por ejemplo, ¿no?, era la tradición del cáliz. Ese cáliz llega a la mesa de Jesús en reconocimiento que Él es, ¿no?, también, ¿no? Entonces, Él, como humano, también se afligía, ¿no?, porque ya sabía que la muerte estaba tocando, ¿no?, que lo iban a atrapar, ¿no? Entonces, él, su tío que andaba con él, perdón, ¿no?, que era un esenio, que él es que guarda la copa y que recibe la sangre, ¿no?, de la cruz, recibe la sangre, el criado, ¿no? Ahorita no me recuerdo su nombre, pero bueno, en todo caso, Jesús fue entregado, ¿no? Y al final dieron libertad a Barrabás y él fue condenado a muerte, a crucifixión. O sea, los prisioneros eran crucificados desde siempre. O sea, no que ponerlo a Jesús en una cruz fue algo especial, no. Se toma como símbolo del cristianismo posteriormente, ¿no? La cruz, ¿no?, como símbolo de Jesús, de cristianismo, la cruz, pero ya era donde antiguamente ponían a los delincuentes y todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo llevan, Simón de Sirene le ayuda con la cruz hasta el Calvario. Entonces, es ahí donde Jesús es, ¿no?, lo traspasan, pues. Entonces ese dolor que él siente como humano, o sea, él, si hubiese que liberar y no sentir dolor o irse, ¿no?, pero es lo que él tenía que pasar, ¿no? Hay un pasaje que no es comentado, pero se dice que Judas, de la película Ben-Hur, él conocía a Jesús. Ya él tenía, como hijo adoptivo romano, él era un centurión. Entonces fue para ayudarlo a Jesús y liberarlo, y Jesús no quiso. Le dijo que, o sea, que él tenía que pasar lo que tenía que pasar con él, ¿no? Porque así ya estaba escrito, ¿no? Era del Antiguo Testamento, todo estaba escrito lo que él tenía que hacer, ¿no? Y todas las tradiciones, porque los anteriores batallas también pasaron algo muy similar. Los anteriores pasaron muy similar, es como un teatro cósmico en la naturaleza. Entonces, cuando Jesús es crucificado, físicamente muere, pues. Muere, ¿no? Después lo sacan, lo sacan, a pesar que quisieron hacer todo lo posible, toda esa gente hizo todo lo posible para poder que Jesús no sea crucificado, ¿no? Sus grandes amigos que tenían grandes cargos, ¿no? Es por eso que también a Jesús le ponen una estaca para que su cuerpo, sus pies se apoyen abajo y el cuerpo no cuelgue. No, le ponen una estaca en la misma escalera abajo, ¿no? Para que se sostenga un poco, ¿no? Mientras llegaba el perdón, ¿no? Pero al final no fue así, pues, ¿no? Longinos lo traspasa, pues, pensando que ya Jesús ya había muerto. Lo traspasa,
¿no? Con la lanza de Longinos, ¿no? Pues el nombre de la lanza se llama la lanza de Longinos, porque el romano que los traspasa se llama Longinos. En ese momento, ¿no? Que cuando Jesús ya deja en ese lapso, muere, sucede un gran cataclismo. Comienza, dice que aparece una luz, un disco, ¿no? Un disco. Entonces se hizo como de noche y la tierra tembló. No tembló la tierra. O sea, la muerte de Jesús en ese momento, pues, como que la naturaleza se resintió por lo que había pasado, ¿no? ¿No? Luego que pasó todo esto, Jesús lo desclavan, lo preparan y lo ponen en la tumba, ¿no? En la primera. Las tumbas judías, las tumbas regularmente tienen dos espacios, ¿no? El espacio, la entrada es para donde van a dejar el cuerpo eventualmente, lo lavan todo y luego pasan más adentro y ahí está, ¿no? Dos espacios tiene la entrada. Por eso el Santo Sepulcro también tiene dos espacios, ¿no? Entonces, como tenían, ya la hora les ganaba por la fiesta que tienen los judíos, ¿no? El día sábado, que no hacen nada, tienen que, ¿no? Todos esos días, desde el viernes, ya no hacen nada. Entonces tenían que prepararlo y, ¿no? Hacerlo, ponerle los aceites y lo dejaron ahí y sellaron la tumba, ¿no? Aquí viene una cosa muy importante. Los mormones dicen que en esos 3 días Jesús viene a América, ¿no? Viene y se presenta en América. Eso está narrado en el libro de los mormones. Claro, ¿no? es una teoría de... Claro. Las escuelas herméticas hablan de que Jesús descendió, ¿no? A los planos inferiores a liberar las almas atrapadas, ¿no? Y las liberó. Hay unos pasajes raros, ¿no? En unos libros apócrifos que dicen que los muertos se levantaron. ¿Tú te imaginas un muerto que ya ha tenido varios, ¿no? Todo pues ya deteriorado de piel, ¿no? Que cuando Jesús, cuando muere, los muertos se levantan. Todo, y fue un pánico ese, ¿no? La gente asustada por todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Las tradiciones hablan de que Jesús llegó a América, según lo escrito de los mormones, ¿no? Que Jesús descendió a los planos inferiores, ¿no? Para liberar a aquellos espíritus que estaban pues atados, ¿no? Entonces Jesús, en ese tránsito, él abre el plano físico, pasa por el plano mental y forma como una subida, una escalera hacia el plano espiritual. O sea, la muerte de Jesús hizo eso, ¿no? Por eso es de los 33. El número 33 es la unión del cielo con la tierra. Esa unión del cielo con la tierra está asociado a las 33 vértebras que tenemos en la columna vertebral para poder elevar la energía, ¿no? La energía del despertar, ¿no? Que va despertando y tocando los chakras para ser consciente de la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que representa el número 33 en la vida de Jesús, ¿no? En la vida de Jesús. Ok, entonces, claro, pasados los 3 días, el número 3 es importante, ¿no? Porque en las escuelas, por ejemplo, en la masonería, el masón que se inicia, su enseñanza debe ser de 3 años, como aprendiz, ¿no? Muy importante. El número 3, Trinidad, mente, cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Muy importante. Entonces dice que llegado el 3er día, en la noche, la piedra revienta, ¡oh! Se abre la tumba.
Los guardias romanos lo que vieron fueron seres de luz que arrancaron la piedra y la tiraron, ¿no? Seres de luz. Entonces, ahí nuevamente dice que escucharon un sonido y que decían unas palabras raras que ellos no sabían. Es indudablemente que estos romanos escondidos, asustados por lo que estaban viendo, seres luminosos, ¿no? Que habían, a través de, no forzar la entrada, simplemente a través del pensamiento, forma, hicieron que esa piedra saliera disparada. Entonces, la tumba se iluminó. ¿No? Se escuchó sonidos también, sonidos y un lenguaje raro. Entonces, estos guardias se aterraron, se fueron. Cuando llega las mujeres para ver, ¿no? Y una de ellas es María de Magdala, para ver la tumba, ¿no? Entonces, la tumba había sido abierta. Y no vieron el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces Jesús estaba a un costado, pero ella no lo reconoció. ¿Por qué no lo reconoció a Jesús? Él le dice que todavía su cuerpo se está reconstituyendo nuevamente, ¿no? Se está regenerando nuevamente, ¿no? Entonces, luego que se da cuenta por el lenguaje que usa Jesús, reconoce María de Magdala que él es Jesús. Y va y le avisa a los discípulos y incrédulos no creen, pues. No creen primeramente porque es mujer, ¿no? Siempre ha habido un machismo, ¿no? Que las mujeres no pueden ser. Entonces ella le explica que había visto al maestro y otras cosas, ¿no? Pero en ese tránsito, antes de llegar a sus discípulos, Jesús se le aparece a su mamá. ¿Mm? Se le aparece a su mamá y le dice, pues que no, su mamá afligida, ¿no? Por la muerte del hijo, ¿no? Entonces él se le aparece y le dice que no, que él no ha muerto, aquí estoy, ¿no? Entonces después se le aparece a un familiar que andaba con él, que ahorita no recuerdo su nombre, que en el tránsito, me voy a recordar. Es el tío que Jesús le dice, tienes que volver a nacer. Entonces el tío le dice, oye, pero ¿cómo voy a entrar a la barriga? No, le dice, tienes que volver a nacer, ¿no? Entonces, ahorita no me recuerdo quién es el con quien él habló con él, pero se le aparece también a él y le dice que no te aflijas, ¿no? Que no es muerto. Entonces se comienzan a integrar nuevamente sus discípulos. Jesús estuvo un periodo más o menos con sus discípulos discerniendo las nuevas estructuras de la enseñanza en el Monte de los Profetas. En el Monte de los Profetas y la escuela de Elías. Entonces ahí estaba Jesús con sus discípulos, ¿no? Porque esa escuela era parte de la gran fraternidad universal, de la fraternidad blanca, ¿no? Yeah. Entonces comienzan a coordinar, ¿no? Las nuevas formas, las enseñanzas, a poner claro bien esto, ¿no? Cómo va a ser, ¿no? La nueva doctrina, el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces también comienza la persecución de los discípulos, ¿no? De Jesús. Entonces Jesús, esa llama que aparece en la cabeza de los discípulos, que es en un día especial que le aparece una llama en la cabeza, eso es el símbolo de que son conscientes de su realidad, que han conocido, que son conscientes de la enseñanza. Ese es el lenguaje donde dice que hablaron lenguas diferentes los discípulos, ¿no? Yeah. Es que ellos simbólicamente fueron conscientes de las realidades de la existencia, ¿no? Es recién
en ese momento los discípulos son conscientes de quién era Jesús y de la enseñanza, del privilegio que habían tenido ellos de estar cerca de una mente maestra cósmica, el Cristo, ¿no? Entonces Jesús tuvo su tránsito, pero como todo gran maestro de esos niveles, o sea, no tienen que envejecer ni morir en la tierra, se van a otros planos, como lo hizo otro Krishna, Buda, Jesús, se fueron ¿no? Se elevaron con su cuerpo. Dice que una luz descendió, otros dicen que una forma de una nube lo elevó, ¿no?, hacia una nube de luz y se fue Jesús, ¿no? Entonces, la presencia de Jesús en esa zona era ese mensaje, ¿no?, ese mensaje de amor, ¿no? Fracasó en Babilonia, llegó a la zona, ¿no?, donde la cultura judía se desarrolló, fracasa, porque los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, no lo reconocen, no todos, hay muchos que sí, pero no todos, ¿no? Entonces, ese conocimiento, ese mensaje, ¿no? Oh, perdón, era así, llegó de Babilonia, pasó a Egipto, el mensaje de conocimiento llegó a Babilonia, pasó a Egipto, de Egipto pasó a Jerusalén. A Jerusalén. Sí. Entonces, de Jerusalén pasa a México, ¿no?, con un personaje llamado Kukulcán, ¿no? No, perdón, el señor se llama Pacal en Kukulcán, el señor de Pacal. En México es como el Cristo mexicano, llamémoslo así, ¿no? Algo así, por ahí. No podría yo decir el nivel exacto, pero sí tuvo una enseñanza, ¿no?, que él divulgó a su gente, ¿no? El mensaje llegó a él. Pero como siempre hay conflictos, se perdió. El mensaje se trasladó a Sudamérica. O sea, ese mensaje de la gran fraternidad se ha trasladado a América, ¿no? Es ahí donde hoy día, a pesar que hay unos conflictos políticos fuertísimos, delincuencias, ¿no?, pero en Sudamérica es donde se está desarrollando la superraza, ¿no? Habíamos hablado de la sexta, el ario, que somos nosotros, y que la superraza se va a desarrollar en América, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, América del Norte, estamos, ¿no?, asociados a todo esto, ¿no? Entonces, la gran fraternidad también ha movido sus fichas en el tablero de ajedrez, ¿no?, moviéndolos, claro, cómo van a trabajar los hermanos, llevando el mensaje. Todos no trabajamos de la misma forma. El mensaje que se nos ha dado, lo trabajamos de diferentes formas, cómo llevarlos, de las diferentes escuelas, a diferentes niveles también, ¿no? Esa es la idea final, ¿no?, de ese mensaje crístico, ¿no?, que enseñó Jesús, ¿no? El amor al prójimo, la unión del ser humano con su creador. Entonces, cuando el hombre sea consciente de toda esa realidad, el ser humano, el ADN crístico va a comenzar a trabajar y los cuerpos físicos, tal como son ahorita, comenzarán a ser más ligeros, ¿no? Nuestra conciencia será diferente, nuestra forma de pensar, de actuar será diferente. Entonces, va a existir un tipo de hermandad más fraterna. Ahora, si eso va a pasar, pero también tenemos que ver una cosa muy importante. Los cambios que se van a originar en el planeta Tierra,
que son un promedio de alrededor de 300 años, la Tierra no va a ser como es ahora, ¿no? Entonces, hay dos cosas que tenemos que tener muy presentes. Uno, que la Tierra va a hacer sus grandes cambios con nosotros o sin nosotros. Nosotros aportamos a la Tierra, ¿no? Elevando nuestra vibración 100% de nuestra realidad, será mejor. Pero si no, la Tierra va a producir su efecto. ¿Qué es lo que puede pasar? Un cataclismo, ¿no? Si los hombres no somos conscientes de esa realidad, como ha pasado anteriormente en anteriores razas, culturas, terminan al final producto de un gran cataclismo, de un maremoto, de volcanes y un sinfín de cosas. ¿Eso puede pasar en la Tierra? Sí, puede pasar, ¿no? Ya con estos cambios que está generando la energía solar, ¿no? Al cuerpo humano lo está cambiando. Pero esa energía no es buena, no es mala. Es energía de cambio. Si nosotros cambiamos, tenemos una mentalidad positiva, seremos mejor. Pero si tenemos una mentalidad delincuente, se va a acrecentar y va a ser peor, parece. ¿No? Esa es la energía, que no tiene polaridad. Es simplemente energía que te ayuda o te destruye. Eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Si no, entonces ese ha sido el mensaje, ¿no? De Jesús. Vino a abrir la puerta para que el ser humano se integre a la esencia primaria de su creador, ¿no? Que se reconozca como parte íntegra de la esencia divina, ¿no? O sea, todos somos uno. No hay nada que esté separado, ¿no? No hay nada que esté. Todo en esencia somos uno, viviendo una experiencia, ¿no? En el tiempo, en el espacio, ¿no? Para podernos integrar nuevamente, consciente, ¿no? Por eso unos están más adelante, otros están atrás, pero todos van a llegar. Es como una gran competencia que todo el mundo tiene que iniciarse en el camino para llegar a la meta. Tarde o temprano llegar a la meta. Si llegas tarde, irás a otro plano, a otro mundo, donde empezarás de nuevo. Si has avanzado adelante, tendrás pues el conocimiento de poder llegar a visorar esas energías, esos planos superiores, ¿no? Que están ahí, pero que no lo vemos porque todavía estamos muy densos, ¿no? Pero ya hay gente en este momento, hay gente que está en cuarta dimensión, viviendo, seres humanos que están viviendo en cuarta dimensión o inicio de cuarta dimensión, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, ¿no? De Jesús. El número 33, unió el cielo con la tierra, unió a su creación, el hombre es unir Dios con el hombre, en reconocimiento de que los dos son uno. ¿Alguna pregunta, hermano, que usted quiera hacer? Maestro, pero de alguna u otra manera se dice, al menos algunos seguidores de Jesús, que él fue el Hijo de Dios, y más que Dios, él era Dios en la tierra, ¿no? Hablan de una Santísima Trinidad, efectivamente condenan a Judas Iscariote, ¿no? Pero que también se produce que Judas se cuelga, ¿no? Todo un drama. Pero, ¿qué se puede decir? Es él en su momento histórico, ¿no? Él da efectivamente un mensaje de paz y amor, y digamos ya la interpretación es también a cargo de las diferentes iglesias que han existido después de él, ¿no? Que comenzó con la Iglesia Católica, después el protestantismo, después por ahí hay una variante que habla de los mormones, pero eso no lo tengo muy claro. Ahí está, creo, el hermano de Smith, y tienen ellos también otra forma que, bueno, más o menos hay una tendencia, ¿no? En la cual él llegó entonces a Sudamérica. Entonces, algo de su versión también es parte de la realidad. Claro. Es importante. Mi maestro me decía, Víctor, hay que buscar las fuentes. No, las fuentes, porque hay muchas personas escriben libros, copian de la fuente y ponen su criterio, ¿no?
que es lógico, normal, ¿no? Van poniendo su criterio. En ese tránsito el mensaje va cambiando, ¿no? El mensaje va cambiando. Entonces, es importante, me decía, ¿no? Que nosotros vayamos a las fuentes, ¿no? Entonces, cuando estaba en Perú, nos íbamos a buscar, por ejemplo, libros de la literatura hindú, ¿no? A esos lugares en Quilca. En Quilca hay donde venden libros muy antiguos, de segunda, que te encuentras ahí. Buscábamos, registrábamos, ¿no? Libros de personas, pues, muy preparadas en esos temas, ¿no? Para poderlos entender, ¿no? Por ejemplo, a nosotros se nos dice que Judas se cuelga, pero en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, en el Hechos de los Apóstoles, ahí dice que Judas estaba caminando en su terreno y se cayó en un bosque, sí. Se cayó y ¡pum! Murió, ¿no? Entonces ahí hay dos versiones, una que se colgó, otra que no. Ahora, esas 30 monedas que recibe Judas es como decirte, ¿no? Oye, mira, vas a dar una conferencia en tal lugar, sí, pero necesitamos transporte, necesitamos que la gente que va a llegar tenga para tomar una gaseosa, un bocadito, ¿no? Sí, Se necesita dinero. Un bocadito. Claro, algo así para el buffet, ¿no? Para que la gente no se... En eso era, esos 30 monedas, es para eso. No que lo vendió, era para esos gastos que se generan, ¿no? De poderlo llevar a Jesús. Porque Judas le dice, no, yo quiero traerlo para que él explique la doctrina. Y ustedes ven que no se contradice. Sí, es muy bien cierto que Juan enseñaba el rígido de la ley. La ley dice así, si tú faltaste, cometiste una falla en tu familia, con tu esposo, te encontraste con otro hombre, te vamos a piedrar, decía Juan, te vamos a tirar la piedra y te vamos a matar. Jesús decía que no. Acuérdate cuando van a querer apiedrar a una mujer, ¿no? Entonces Jesús le dice, agarra la piedra, que tire la primera piedra que se sienta libre de pecado. Y nadie tiró, pues, ¿no? ¿Quién te acusa? Le dice a la mujer. Nadie, nuestro bueno. Anda y no vuelvas a cometer, ¿no? La falta. Ese es el espíritu de la ley. O donde pones tu criterio, ¿no? No eres rígido. Jesús curaba los días viernes, los sábados. Entonces, esos días judíos fue, pucha, oye, ¿qué estás curando? ¿Qué estás faltando a las leyes? Él lo hacía. Contra la ley. Sí, pues, él aplicaba el espíritu, mientras Juan no. El Sanedrín aplicaba rígido la ley, ¿no? Apiedraba y todas esas cosas. No mataba. Por delitos, o sea, delitos así de robo, de otras cosas, ellos no podían matar, porque los romanos no les permitían. Por eso ellos no pudieron matar a Jesús, los judíos, ¿no? Los romanos tuvieron que hacerlo para poder llegar a él, ¿no? El apiedrar y matar a la mujer, que era diferente, porque estaba dentro de sus leyes, y los romanos tenían que respetar ese código de leyes. Pero cuando querían juzgar para matar a alguien por un delito de robo y todas esas cosas, eran los romanos que aplicaban la ley, ¿no? Eran los romanos, ¿no? María se supone que viajó a Inglaterra, ¿no? Donde aparece un personaje, una niña llamada Sara, le llamaban la negra porque la querían como que era egipcia, ¿no? Los egipcios son un poco así, ¿no? Entonces le llaman la negra. Y de ahí es donde nace la Virgen Negra. Hay una Virgen Negra, de ahí nace, ¿no? Ese hecho, ¿no? Que supuestamente era Sara, ¿no? Hija de Jesús. Yo personalmente, yo no puedo decir si sí, verdad o no es verdad a otras personas, pero mi criterio. Jesús fue un nazareno, y los nazarenos tenían voto de castidad, no se casaban. Claro. Los nazarenos ni un nazareno tenía. Aparte, los grandes maestros no han dejado herederos. No han dejado herederos. Ellos vinieron, dieron su mensaje y se fueron.
Esa ha sido la, ¿no? Esta ha sido la tónica de estos grandes, de esta grande maestro. Entonces Jesús cambia, ¿no?, el concepto del Mesías guerrero por el Mesías de paz y amor, ¿no? Por eso los judíos pensaban que venía un libertador, que iba a pelear contra los romanos, iba a levantar a la gente, que iban a nacer de una casta sacerdotal, de David, ¿no? Que un sacerdote, y salió todo lo contrario. Es por eso que tampoco lo reconoce, a pesar que hizo todo lo que dice las tradiciones, ¿eh? En Jerusalén hay una puerta cerrada, que la cerraron, en el muro de Jerusalén. Esa puerta, un rey otomano hizo, musulmán, hizo poner tumbas, entierros, ¿no?, tumbas de árabes, pues, ¿no?, en esa puerta que la habían cerrado, que está cerrada hasta ahorita en Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan ese pasaje donde Jesús entra con un burrito a Jerusalén? Entra con un burrito, ¿no es cierto? Esa puerta por donde entró es la que han cerrado, está cerrada, ¿no? Entonces, y han puesto un cementerio musulmán. Para los judíos, tener un cementerio musulmán es profano. Tú no puedes pasar por ese espacio donde hay un cementerio musulmán para los judíos. Ellos es como un sacrilegio, ¿no? Entonces este rey árabe sabía de eso. Entonces manda a cerrar la puerta por donde Jesús entró a Jerusalén en su burrito y le pone un cementerio de musulmán afuera, ¿no? En las tradiciones judías se dice que el Mesías va a entrar por esa puerta. El Mesías que ellos piensan que va por esa puerta va a entrar, que la puerta se va a abrir, va a explosionar, que todo eso se va a limpiar y por ahí no va a entrar. Está un poquito difícil porque la parte de arriba del templo de Salomón la tienen controlada los musulmanes, ¿no? O sea, es difícil. El templo de Salomón está arriba. Lo que tienen control los judíos es el muro, los muros, ¿no?, donde van a rezar, todos tienen todo eso. Pero ellos no tienen acceso arriba. Los tienen los musulmanes, donde están las mezquitas, ¿no? Para que no se haga un conflicto, porque cuando hubo la guerra de los 6 días, los judíos coparon todo. Pero como había muchos actos de terrorismo, tuvieron que buscar un intermedio y coordinaron y le dieron la parte de arriba a los musulmanes, donde están las mezquitas, ¿no?, que es la segunda mezquita más sagrada del mundo árabe. La primera está en la Meca, ¿no?, en Medina, creo, ¿no? Entonces, para crear, no hacer conflictos hasta ahí. Entonces va a ser bien difícil que el nuevo Mesías entre por esa puerta, ¿no? Para nosotros los cristianos, ya el Mesías entró por esa puerta, que fue Jesús, ¿no? Claro. Ya entró. Entonces, Jesús representa, pues, la transformación, ¿no?, de un pensamiento, ¿no?, aguerrido, ¿no? Porque él dice que no hagas daño a la gente, no hagas daño al otro, ¿no? Jesús da a entender que todos somos uno, o sea, que si le juzgaron a él porque no, yo soy hijo, él es hijo, ¿cómo vas a decir tú que eres hijo de Dios? ¿No? Pero en sí, todos somos hijos de Dios. En las escuelas herméticas, se comenta y se experimenta también, ¿no?, se enseña de que el cuerpo humano tiene un campo áurico como un huevo, en forma de huevo. Y en esta parte del corazón se le conoce como la puerta 14. La puerta 14. En esta parte es donde mora esa esencia divina. Es como la energía que da este cuerpo, ¿no? En este campo electrónico está ahí. Y los gnósticos dicen que esa chispa divina que mueve toda esta maquinaria humana
es de la 10ª parte de la punta de un cabello, ¿no? Es lo que los científicos miran en un microscopio, ven una luz, pero que no pueden decir hasta ahora de dónde proviene esa luz, ¿no? ¿De dónde proviene? Esa luz es la que nosotros tenemos en este espacio del corazón, ¿no? En la puerta 14, ¿no? La puerta 14. El ser humano tiene muchos, tiene un sinfín de campos electrónicos, ¿no? Que son conocidos como chakras. Mayormente se le conoce como 7 chakras, los 7 chakras principales. Hay otros que dicen que son 12, pero en sí son como 1200 y pico en todo el cuerpo, ¿no? La cultura hindú enseña eso, ¿no? Que son como 1000 y pico, ¿no? Entonces, todo eso es una enseñanza que nos ayuda a poder entender más todo esto de que esta existencia que hoy día la vemos tiene también otros parámetros que no son visibles al mundo profano, ¿no? Al mundo profano, como le llamamos cuando nos iniciamos en una fraternidad, llamamos a los no iniciados profanos, ¿no? Pasamos por todos unos ritos, unos rituales y muy antiguos, ¿no? Y donde también se nos enseña todo un proceso, un camino de entender el porqué de tal cosa, ¿no? Experimentar el efecto de las cosas, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a experimentar todo esto, comienza a entender por qué de cada cosa en la vida, ¿no? ¿Por qué de cada cosa? ¿No? Te puedo contar como experiencia personal. Yo aparecí en un grupo de contacto en Perú, ¿no? Esa fue mi primera escuela. Pude ver naves, pude ver, a veces suena fantasioso, pero los pude ver estos seres, son de diferentes formas y de diferentes contexturas. Hay humanos igualitos a nosotros, seres igualitos a nosotros también, ¿no? Entonces, eso es lo que te va dando cada vez, es como que has construido tu cimiento de conocimiento, de entender, ¿no? Cuando de ahí inmigré a la sociedad teosófica, ¿no? Donde conocí a mis maestros, leíamos mucho hinduismo, budismo y cristianismo esotérico, ¿no? Dentro de la sociedad teosófica también íbamos a la gnosis, a la escuela gnóstica, ¿no? Y con ellos nos juntábamos también con la escuela de la Fraternidad Universal. O sea, era un deleite poder tener tantas formas de pensar de escuelas, ¿no? Para poder comulgar con ideas diferentes y darnos cuenta que a pesar que hablábamos diferente lenguaje, hablábamos de lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Diferentes lenguajes, formas de decirlo, pero en esencia era lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los cimientos más o menos que uno va acumulando a través del tiempo y la experiencia para poder asumir, ¿no? ¿Cuáles son las mejores fuentes de poder introducirnos y aprenderlas? O dónde están las escuelas que nos puedan enseñar, primeramente, entendernos nosotros. Lo que hace una escuela hermética es, primero, que tú te reconozcas a ti mismo, ¿no? Como parte de una esencia divina y que aprendas, ¿no? A cómo desarrollar todo tu potencial, ¿no? Todo tu potencial, ¿no? Entonces, y desde ahí comienzas a trabajar, ¿no? A trabajar, ¿no? En el Perú se ha generado una fuerte en el año 2012, una fuerte corriente donde se comunicó, ¿no? Que teníamos que ir a diferentes partes del mundo para poder ser puentes, ¿no? de mensajes, ¿no? De mensajes entre las diferentes escuelas, ¿no? Y llevar en algunas escuelas el mensaje, ¿no? Mira, y una de las escuelas más complicadas es la masonería. Ya, maestro. Es la más complicada, ¿no? Porque hay que hablarle con ciertos temas para poder
compartir y que lo experimente personalmente, ¿no? ¿No? Yo me inicié aquí en Estados Unidos, me inicié en la masonería, ¿no? Y en otras corrientes, ¿no? Pero el mensaje se va dando, ¿no? Hay mucha gente que ya es consciente, está siendo consciente de las experiencias que están viviendo, ¿no? Y vamos progresando poco a poco. Eso es muy importante, ¿no? No dormirse, ¿no? Y se puede resumir que, bueno, más allá de compartir y diferentes tipos de enseñanzas, el objetivo de las religiones es salvar al hombre, ¿no? Reconciliar al hombre con Dios y que el hombre tenga otro sentido en el cual tenga amor, ¿no? Por su prójimo, por sus padres, por su familia, por sí mismo, por la humanidad, la naturaleza, que es lo que hace que al final es difícil, dicen, practicarlo o el vivir, porque se puede hablar, se puede uno memorizar la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, las enseñanzas, los mandamientos, pero llega un momento de punto de quiebre en el cual una cosa es lo que aprendes y otra cosa es lo que llevas a la práctica. Que ese cambio trascendental, ¿por qué es tan difícil en algunos más? No. La experiencia personal es el paso primario. Cuando tú tienes la experiencia personal, nada cambia. Ya te estableces, ¿no? Te estableces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, hay muchas personas que entran a diferentes escuelas. La escuela más fuerte ahorita, actualmente, es la masonería y la Rosacruz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente llega a cierto nivel de conocimientos, pero no está atado a la fuente del linaje, ¿no? De los maestros, ¿no? De los maestros. Entonces, tratan, escarban. A ver, la masonería tiene tres puntos. La histórica, que es masonería, empaparse de historia, entender la masonería, cómo se desarrolló. La masonería social. La masonería social es la que se visitan, se forman agrupaciones, van de un país a otro, nos visitamos, hacemos fraternidad y un fin de cosas. En ese tránsito se genera la masonería social política, ¿no? Entonces, ahí es donde se entremezclan y ya no quieren caminar más allá. Siguen, hay grados filosóficos donde tú tienes que aprender, digamos, lo que en el primer eslabón de la escuela, que es el aprendiz, aprender a cómo construir tu propio templo interno. No se construye nada afuera. Todo se construye internamente. Por eso se le presenta una piedra con símbolos de geometría para poder entender, ¿no? ¿Te acuerdas que en las primeras reuniones hablamos de cómo se configura la geometría, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, es eso, ¿no? O sea, tienes que hacer un cimiento interno. En ese cimiento interno es donde también estudias filosofías, ciencias, misticismo, ciencias sagradas, religiones. Tienes que estudiar religiones, las religiones comparativas, ¿no? Para poderlas entender, ¿no? Para poder entender la mente, también tienes que entender la psicología. Para entender las diferentes tendencias sociales, tienes que entender lo que es política y economía política, ¿no? Entonces, todos vivimos así revueltos y exigiendo, ¿no? Por eso es los grandes problemas políticos que se están generando, ¿no? Porque uno tiene que aprender a autoeducarse, esforzarse por educarse y salir adelante y no ser un resentido social. Bueno, a veces la gente
la gente que no se educa, la gente que ha tenido problemas, se vuelve un resentido social. Y políticamente es un resentido social, que cree tener derecho a todo, pero que no hace nada por mejorar su vida. No quiere esfuerzo, quiere que otro, el esfuerzo de otro, robárselo y apoderarse de eso, ¿no? Y eso no es así, pues. Yo siempre he dicho, ¿no? La idea es esta, Martín, por ejemplo, mira, si yo no lo logro, si mi padre no ha podido, mi padre me ha dado lo mejor para yo poder desarrollarme dentro de sus posibilidades, ¿correcto? Yo haré lo mismo con mi hijo, dentro de lo mejor que yo pueda hacer, de darle todas las posibilidades a mi hijo para que él crezca. Porque si yo me hago un resentido social, voy a generar que mi hijo sea un resentido social. Claro. Y mala costumbre y todas esas cosas. O sea, el esfuerzo tiene que ser de uno, ¿no? Por eso los maestros dicen, ¿no? Mira, aquí la enseñanza es así. Quizás tu enseñanza va a ser toda tu vida. Toda tu vida es tu enseñanza, ¿no? Quizás no llegue a concluir tu enseñanza. ¿Correcto? Pero es el camino. Así es el camino, ¿no? Tienes que irte preparando. Ahora, lo que sí nos dijeron los maestros es una cosa muy importante. Nos dijeron, mira, en la línea, dentro de la línea que van, no linajes, sino la línea de la vida, todos siguen en esa línea. Son muy pocas personas que se paran para cambiar, ¿no? Para cambiar la línea, ¿no? Y se genere otra realidad. Si esta línea es una línea de fracaso y voy a seguir en esa línea, todos los que sigan detrás de mí serán un fracaso. Pero entonces tú tienes que ser el sacrificado que va a hacer el cambio. Esa es la idea, ¿no? Tú eres el que te vas a sacrificar para hacer el cambio. Entonces no vas a seguir esa línea directa, ¿no? No vas a seguir esa línea, sino vas a ponerte en el centro y de ahí vas a ir hacia otro espacio, a generar otra realidad, ¿no? Para los que vienen detrás de ti. Entonces, esa es la enseñanza. Debemos de no seguir esa línea que de una y otra forma se ha degenerado. Hay que detenernos en un espacio para abrir otra línea y generar otra realidad. Pero para abrir esa línea tenemos que hacer un sacrificio, ¿no? Hacer un sacrificio para que los que vienen atrás lo vayan trabajando mejor, ¿no? Ese fue el mensaje de los maestros, ¿no? O sea, vamos a exportarnos a diferentes partes del mundo, ¿no? Para crear otras líneas de tiempo, donde las generaciones que vengan sean más conscientes de esa realidad, ¿no? Así nosotros no lleguemos, no interesa. Lo importante es que alguien llegue a la meta. Correcto, ese es el mensaje. Lo importante es que alguien llegue a la meta. Así nosotros en esta vida ya no lleguemos. Pero hemos abierto una puerta, ¿no? Es como que esa piedra que está en el camino la hemos ido golpeando para que se raje y se avisore que el camino sigue. Entonces los que vienen atrás van a seguir, cada vez van a ir esa piedra deteriorándola para que al final el camino quede libre para los que vienen, ¿no? Otras generaciones vendrán y será mejor, ¿no? Pero tenemos que sacrificarnos para que eso cambie, ¿no? Y si no lo hacemos eso, nada, todo va a seguir igual, ¿no? Claro. Todo sigue igual, ¿no? Eso pasa. Maestro, es grande lo que hemos aprendido en este capítulo, en el cual es más que nada encontrarle un sentido a la vida, nuestro propósito, a través del ejemplo de grandes maestros, a través de seguir sus huellas en los diferentes escritos, en los diferentes
las fuentes, como usted dice, para justamente enriquecer nuestro ánimo, nuestro espíritu, y nos lleve esto a tener una vida más plena, más Claro, productiva, con mensaje, con sentido. En claro. este sentido, nos queda ahora, por cuestiones de tiempo, maestro, sus palabras finales de despedida, porque esta ha sido una gran, ¿no? Con lo que es el significado de Jesús, el Nazareno y los diferentes maestros, ¿no? Y la importancia del número 33 y las diferentes cosas que de alguna u otra manera no se cuentan, se saben justamente a través de este segmento. La historia no contada con el maestro Víctor Salazar y este humilde servidor Martín Vergara. Ok, Martín, gracias. Gracias a todos y gracias por seguir, ¿no? Por seguir siempre este mensaje, ¿no? Hablaremos en la siguiente, ¿no? De la intervención. Hay mucha gente que solicita hablar sobre seres de otros mundos, qué es lo que están haciendo acá. Bueno, vamos a ver si tocamos nuevamente este tema, ¿no? La vida extraterrestre en la Tierra, ¿no? Hay mucha gente que está muy inquietado por saber quiénes están aquí en este planeta, ¿no? Vamos a tocarlo, o sea, el otro jueves tocaremos eso, ¿no? Tema la existencia extraterrestre en la Tierra y en el universo. Ya, maestro. Ok, Martín, gracias a todos. Un abrazo acá a la distancia. Un abrazo, mi excelentísimo maestro Víctor. Y siempre trabajemos, siempre en nuestra piedra interna, maestro. Un abrazo enorme. Gracias a todos, gracias.